poner precisamente su postura. ¿Cómo es que se podría haber realizado por parte del INE las tareas necesarias para organizar la consulta de revocación de mandato? Gracias, Carla, por tomar la comunicación esta mañana. Muy buenos días, bienvenida. Hola, buenos días, Carmen. Un saludo a ti y a tu auditorio. Igualmente. Bueno, tú planteaste ante el Consejo General del INE una serie de puntos que al final de cuentas no fueron tomados en cuenta porque se votó en otro sentido. Se votó mayoritariamente por sí suspender temporalmente el proceso de revocación de mandato. ¿Qué es lo que planteaste, Carla? ¿Qué es lo que dices al respecto? Me parece que es muy importante decir dos cosas. El primero es que creo que no estamos en el momento de discutir si se suspendían o no se suspendían las actividades de revocación de mandato, porque no sabemos todavía si va a haberla. Hay dos requisitos centrales que ya mencionaste. Primero, tener 2.7 millones de firmas, y segundo, que estas firmas estén distribuidas en 17 entidades federativas con ese mismo porcentaje. La segunda es que he venido planteando no solo para la revocación de mandato, sino para muchas de las actividades institucionales, una idea de innovar y modernizar para hacer más eficiente el sistema electoral. Seguimos votando como hace 30 años, donde nos dimos muchas reglas justamente para tener resultados, tener certeza en los resultados electorales. Nos ha costado mucho tiempo construir estos resultados y este sistema democrático, pero creo que es tiempo de repensar muchas cosas, y lo que propuse es que teníamos que analizar otros escenarios antes de decir que teníamos que suspender actividades. Es cierto, como lo mencionaste, no nos dieron los recursos que solicitamos, que yo también pedí etiquetar para estos procesos de participación ciudadana, en el entendido que si no se reunían los requisitos, esos recursos se regresaban tal cual a la federación. Nos dieron 800 millones, pero creo que sin duda podemos hacer esfuerzos, sobre todo de la mano de la tecnología y de la, por decirlo así, de la creatividad, para poder generar ahorros importantes que nos lleven a hacer algo que además es nuestra obligación constitucional y legal. Aquí el INE no puede decidir, desde mi punto de vista, si podemos o no hacer. El mismo debate tuvimos este mismo año con la consulta popular, para la cual tampoco nos dieron recursos, la tuvimos que hacer con economías, pero para mí queda claro que es una obligación constitucional y legal del instituto. Claro, si no, tendremos que ver cuáles son los parámetros dentro de lo que está establecido en la ley para poder realizarla. Creo que un problema grande de la ley de mandato, de revocación de mandato, es que establece que tenemos que instalar el mismo número de casillas que en el proceso electoral anterior, 161,000. Y eso, por supuesto, tiene implicaciones muy importantes respecto a los costos. Pero creo también, y como señalabas, en un artículo que escribí ayer, daba alguna serie de ideas, de propuestas para poder intentar reducir costos también de la revocación de mandato, sin, por supuesto, disminuir la seguridad y la certeza con la que el INE realiza estos procesos, tanto electorales como estos de participación ciudadana, en lo que a nivel nacional nos estamos estrenando, la primera consulta popular y esta eventual realización de la revocación de mandato. De estos puntos que que expusiste en el Consejo General del INE y después en el artículo del que estamos también comentando, ¿qué se dijo al respecto? O sea, simplemente se cerró la posibilidad de encontrar mecanismos presupuestales que permitieran realizar el proceso de consulta. Digamos que no fue tan tajante. La suspensión está ahora, en este tema jurídico, en la Corte, que a mí me parece que las condiciones no han cambiado. No tenemos todavía la certeza de que haya revocación de mandato, por lo que a mi juicio la Corte respondería de la misma manera a un incidente, ¿no? Diciendo, ahorita no están las condiciones para que me pronuncie de fondo respecto del asunto. Se habló también de una apelación que se presentó ayer ante la Sala Superior. Veamos también qué resuelve la Sala Superior, pero creo que como instituto, como 11 integrantes de ese Consejo General, vamos a tener que seguir buscando escenarios de aquí al 26 de enero, que tenemos que determinar si las firmas que se recabaron cumplen con los requisitos que ya comentábamos, y entonces emitir la convocatoria el 4 de febrero. A ver, detengámonos aquí, Carla Humphrey, porque tenemos que entender, ayúdanos a ello.
exactamente qué fue lo que resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque algunos están diciendo que ya prácticamente resolvió el fondo y no hay tal resolución de fondo. ¿Cómo fue que la Corte resolvió este planteamiento que le hace el INE en relación precisamente al tema presupuestal? ¿Cómo lo planteó el INE y qué es exactamente lo que responde el ministro Juan Luis González Alcántara? Pues el INE presentó una controversia constitucional, por supuesto, por la falta de recursos para llevar a cabo este ejercicio de revocación de mandato. ¿Y qué le pide a la Corte? ¿Que se pronuncie de qué manera? Pues de manera que no teníamos los suficientes recursos para organizar o cumplir con una obligación constitucional y que entonces pues se proveyeran los recursos necesarios. No es algo tampoco nuevo, también lo planteamos hace un año con la consulta popular. En ese momento se tardó la Corte 6 meses en resolver, tuvimos la resolución el 6 de junio, claramente nosotros, pues si la consulta popular era el 1 de agosto, pues ya habíamos detonado, igual que hoy, una serie de trabajos para llegar al punto de realizar la consulta popular. Ahora, muy importante lo que mencionas, el incidente de suspensión determina que en este momento no hay condiciones ciertas de que se vaya a realizar esa revocación de mandato y que por tanto no puede resolverse, no se puede decir que ahora haya un daño al patrimonio institucional o al instituto y por tanto no pudiera llevar a cabo este proceso porque no hay las certezas que decíamos respecto de este proceso. Por esto en este momento se negó esta suspensión porque no estamos en el momento de decir, bueno, ya tenemos las firmas, con tanto ya es... Es que ese es el punto, Carla, hay que plantearla así, la Suprema Corte les está planteando que de qué le hablan en pocas palabras, porque todavía no se tiene la certeza total de que la consulta se realizará, porque depende de que se reúna el número de firmas suficiente y se valide, ¿cierto? Exactamente, ese es el punto. Por eso también, y se lo planteó así al consejero presidente del INE, cuando evidentemente, pues en su labor de ser presidente, platicó con todas y todas las opciones que había. Yo le hice saber que yo pensaba que este no era el momento para pensar subir un acuerdo al Consejo General de suspensión de actividades o de algunas actividades, porque no teníamos esa certeza, y es lo que señala la Corte. La Corte, como dices, no resuelve el fondo del asunto, solamente dice, en este momento no cabe pronunciarse porque no hay certeza. Digamos, Carla, que Lorenzo Córdoba se adelantó pues y detonó lo que ya estamos viendo aquí. A ver, se adelantó en el sentido de que presenta este planteamiento al Consejo y la mayoría del Consejo dice sí, suspendamos porque no tenemos el recurso y además tenemos ya la inminencia de empezar a organizar en enero lo que tendríamos que organizar, por lo tanto, mejor suspendamos temporalmente el ejercicio hasta que sepamos si la Corte nos dice o le dice a alguien que dote de recursos al INE para hacer la consulta, o bien, que es la otra alternativa, la Corte le dice al INE, haz la consulta, si se obtienen las firmas, haz la consulta con los recursos que tengan, pero ya tendrían el permiso de alguien para hacer la consulta con los recursos que tengan, ¿o me equivoco? No, exacto, este es el planteamiento. Además, sí creo que fue adelantada esta postura, claramente Lorenzo tenía estos 6 votos, pero me parece que eso cierra las puertas al diálogo también, porque entre otras las soluciones yo también vería quizá, se quiere asimilar estos procesos a procesos electorales, y estos no son procesos electorales, son procesos de democracia directa, de participación ciudadana. Entonces creo también las elecciones, pero bueno, en fin. Sí, pero me refiero al ejercicio. Aquí, por ejemplo, las firmas las tienen que reunir la ciudadanía. El proceso electoral, pues hay una fecha cierta en la que empieza, en la que termina, están cada una de las etapas, en fin. La diferencia creo que es importante es que estamos cerrando, o creo que se puede cerrar una vía de diálogo en la que también valdría quizá hasta una eventual reforma legal para no señalar un número de casillas determinadas, sino a lo mejor un rango entre las casillas que se instalaron en el proceso anterior y tanto un máximo y un mínimo, o que dejaran al INE en la posibilidad de determinar cuál es ese rango. Te entiendo perfecto, Carla, para efectos de los recursos, pero en este punto exactamente ya promover un cambio legal yo creo que ya no es posible porque las leyes no son retroactivas, ¿o sí? No, en el sentido, me refiero más bien a este tema de estar en el proceso de revocación ya iniciado, como dices, pero sin nada cierto. ¿Por qué? Porque todavía estamos en lo de firmas. Modificamos, por ejemplo, también los plazos para recabar firmas.
porque el INE determinó utilizar una app y papel. El partido político Morena quería que se utilizara del mismo modo, que la ciudadanía optara por papel y por la aplicación electrónica, y modificamos el plazo del 15 al 25 de diciembre para recabar las firmas. Creo que había otras, o por ejemplo, que el propio Ejecutivo dijera dótese al INE de recursos, o la Cámara incluso, ¿no? Dijera vamos a hacer una ampliación. Por supuesto no creería que de esos 3.830 millones que solicitamos, pero creo que podía haber otras rutas de la mano con evaluar otras cosas. Talleres Gráficos de México es un descentralizado del gobierno federal, pues hacer esta impresión de estos documentos, papeletas y demás, pues de manera gratuita o a precio. Pero dirán, oye, pero fíjate, nada más Carla, tú dices que Talleres Gráficos de la Nación lo haga gratuito, dirá Talleres Gráficos, pero yo tengo mi presupuesto y mis tareas, ¿cómo haría gratuito algo así? Pues yo diría que sería una forma de buscar... Bueno, bajarle el precio, si fuera el caso, está bien. Exacto. No, busquemos sacar un tema que, como decías, es constitucionalmente muy relevante para nuestro país poder tener estos mecanismos, que nosotros, lejos de si personalmente o no nos parecen o no, estamos obligados a hacerlo, y que tenemos que intentar buscar otras soluciones en medios electrónicos, en soluciones como Talleres Gráficos, en buscar otros mecanismos de difusión, en no hacerlo en papel seguridad, sino con medidas de seguridad, la impresión de las papeletas. Pero el problema es que la ley dice que tienes que hacer todo lo que estás diciendo aquí. O sea, no podrías, o no dice la ley, o sea, el marco legal los obliga a hacer todo esto, entonces, ¿cómo impedir que lo hagan? Nos obliga a ciertas cosas y a otras no. Sí nos obliga a instalar estas casillas, se establece cuántos funcionarios tiene que haber en cada mesa receptora de opinión, establece, por supuesto, el plazo entre la convocatoria y la fecha en la que deba llevarse la consulta popular, la revocación de mandato. Hay algunas cosas que están previstas en la ley, pero, por ejemplo, también hace muchas innovaciones, permite utilizar mecanismos tecnológicos, obliga a que a las presidencias de las mesas directivas de casilla les tengamos que entregar el padrón de manera digital, no impresa. Entonces creo que por ahí caben también algunas posibilidades de que analicemos otros escenarios y otras formas de llevar a cabo estos ejercicios, y lo digo así, tanto de participación ciudadana, que pueden suceder cada año, como las consultas populares, que tenemos que, creo, hacerlas más ágiles, más rápidos, más eficientes y más baratas, como en general también una reingeniería que podríamos llamarla así, de los procesos electorales como tales, para poder tener distintas formas en que la población pueda votar y que pueda ejercer sus derechos, tanto en una consulta popular como en un proceso electoral. Entonces creo que, y lo digo así porque lo he dicho así en Consejo General, a ver, hace 10 años en la Ciudad de México ya se usa el voto electrónico por internet desde el extranjero, 10 años, y es el primer año que el INE lo aprueba, teniendo otros institutos locales ya los mecanismos para hacerlo. Hace 15 años que yo fui consejera electoral en la Ciudad de México, ya teníamos urna electrónica. Estas elecciones fueron las primeras, bueno, las del año pasado en Coahuila e Hidalgo, que el INE permitió que se utilizaran 94, y en el proceso más grande de la historia, solo 100 urnas electrónicas. Pues ¿cómo vamos a avanzar si ni siquiera podemos hacer estas pruebas y que la gente también se vaya familiarizando con que, por ejemplo, una urna electrónica no puede ser hackeada porque no está conectada a Internet? Por ejemplo, es distinto a un sistema electrónico de votación que puede ser por una app o que puede ser por Internet, etcétera. Creo que ni siquiera se bloquean, incluso desde el Consejo General, las posibilidades de analizar cómo modernizar y eficientar esto. El único programa de trabajo de comisión que se discutió en Consejo General fue el de la comisión que ahora presido, por realizar análisis, por ejemplo, de esas ID digitales o de otras formas de votación electrónica, de cómo han funcionado, de voto anticipado, de voto en prisión preventiva, a lo mejor no solo vía postal, en fin, una serie de cosas en las que creo que tenemos que avanzar y que no hemos avanzado porque ni siquiera hay este ánimo de hacer los estudios para saber si podemos o no, si requerimos reformas jurídicas o no, cuánto se requiere invertir, cuáles serían los parámetros, cuántos años tardaríamos en hacerlo, y además, por supuesto, no se hace de manera tajante en todo el país, hay que entender el contexto de cada parte de nuestro país y que no todos tienen las mismas condiciones de conectividad, por ejemplo.
Pues todo un tema, Carla Humphrey, lo que está sucediendo. Estaremos desde luego siguiendo de cerca pues ya la resolución que tome el Tribunal Electoral por un lado, la Suprema Corte de Justicia por otro lado. Déjame cerrar esta parte de la conversación que tiene que ver con el tema de la revocación de mandato, preguntándote qué opinión te merece el hecho de que desde la Cámara de Diputados su presidente, recurre desde luego a la Corte y al Tribunal, pero en este caso anuncia acciones de carácter penal por lo ocurrido el viernes pasado, donde tú votaste en contra por las razones que estás exponiendo aquí y 6 de tus colegas votaron a favor. ¿Acciones penales por eso? ¿Qué piensas? Yo la verdad es que creo que somos un organismo constitucional autónomo, tenemos que cumplir con la Constitución y las leyes, y en ese marco no caben estas amenazas de juicio político, de acciones penales. Creo que para eso están los canales jurídicos para resolver los temas, pero creo que no podemos estar funcionando con base en amenazas. A ver, es cierto, no nos dieron los recursos, nos dan más obligaciones sin los recursos adecuados para cumplirlo. Eso es un hecho. ¿Qué tenemos que hacer de los dos lados? Pues tener esta manera de ver cómo se resuelve el tema para que haya algo que establece la Constitución que se debe llevar a cabo si se cumplen los requisitos. Pero no creo que sea mediante amenazas de juicio político ni de acciones penales, conforme debamos avanzar para crear y darle solidez a nuestra democracia y estos ejercicios de participación ciudadana. Pues te agradezco esta expresión que tienes pública sobre tu postura respecto al tema. Se puede discutir lo que cada quien esté viendo al respecto del asunto de la revocación de mandato. Déjame detener también, Carla, si no te importa, en otro tema que te involucró recientemente por un asunto de carácter también de interés público, que nos conduce a otros asuntos. Ni hablar, sé que es el territorio entre lo privado, lo